Circuito del desapego, neoliberalismo, democratización y lazo social es un texto que acaba de aparecer, es del año 25, hace mes y medio, 2 meses. Lo saca Editorial Pólvora y explora cómo la combinación del modelo neoliberal y las promesas de democratización de las relaciones sociales en Chile han generado un circuito de desmesuras, desencantos, irritaciones y desapego que subyacen al proceso social y político chileno tal vez de las últimas 2 décadas, pero eso se encargará, supongo, Katia, de precisarlo. Les digo, el texto es un lindo texto. No suele ser el comentario típico para un texto de ciencias sociales, pero es un lindo texto, primero porque está muy bien escrito. Yo le decía a Katia hace unos minutos, está escrito en ese estilo en cómo se escribían los ensayos hasta hace un tiempo, hasta antes de que aparecieran en las universidades esas presiones por los rankings internacionales y las sustentaciones metodológicas muy rigurosas. Entonces está escrito con ese tono. En segundo lugar, creo que también es lindo porque desarrolla un marco interpretativo desde la subjetividad de los sujetos para aprender, traducir y apropiarse de determinados significados, y es un viento fresco en cómo interpreta los temas de fondo del trabajo. Y en tercer lugar, creo que es lindo también porque no hay manera de no sentirse interpelado con lo que dice el texto. Digo, a pesar de que la mayoría de nosotros estamos dentro del quintil de más altos ingresos, muchas de las desmesuras, presiones y sensaciones que transmite el texto atraviesan toda la sociedad. Por lo tanto, uno leyéndolo en diversos momentos siente, esto se parece a experiencias vitales que uno tiene. Entonces, ese es un poco el sentido general. El texto es un material que originalmente fue publicado en inglés en el año 22 y se publica ahora en la lengua de Quevedo y tiene un prefacio nuevo, ¿sí? Preparado especialmente para esta edición, y tiene unas reflexiones finales que realmente se las traen, ¿de acuerdo? Es un texto muy reciente. Los argumentos del texto, así como yo lo entendí, son 5. El primero es el tema del modelo neoliberal y las desmesuras. El modelo neoliberal, con su énfasis en la competencia, el consumo y la individualización, ha generado desmesuras en las exigencias sobre los individuos, incluyendo la precariedad laboral, el endeudamiento y la presión para alcanzar el éxito. Esto lleva a un sentimiento a que el precio a pagar en la vida cotidiana es demasiado alto para la mayoría de nosotros. Una segunda idea fuerte del texto es que las promesas de democratización de las relaciones sociales y los desencantos, que es un proceso paralelo al anteriormente mencionado, han creado expectativas de igualdad y horizontalidad de las relaciones sociales. Sin embargo, estas expectativas chocan con la persistencia de lógicas tradicionales como las jerarquías naturalizadas, los privilegios de clase, el autoritarismo y la confrontación de poderes. Esto genera desencantos y frustraciones. Una tercera idea es la de las irritaciones y los desapegos. La tensión entre las desmesuras que se mencionaban inicialmente del modelo liberal y los desencantos de esta democratización de las relaciones sociales no se han cumplido o no se cumplen plenamente, y esto genera irritaciones en las relaciones sociales. Las personas nos volvemos más sensibles a las desigualdades interaccionales y más conscientes del abuso. Finalmente, esto conduce a una suerte de desapego respecto de las instituciones, de las normas y de los valores que regulan nuestra vida en común. La cuarta idea central es que, a pesar de todo lo anterior, los individuos estamos más fortalecidos y hemos desarrollado un repertorio nuevo de demandas. A pesar del desgaste y la presión, los individuos se han fortalecido y han desarrollado una mayor confianza en sus capacidades de agencia, en sus capacidades para navegar dentro de las estructuras. Esto, junto a la conciencia del abuso y la de confianza en las instituciones, ha impulsado nuevas demandas y formas de protesta que, como creo que varios de nosotros observamos, no suelen canalizarse a través de los canales institucionales, y esa es la fricción que vemos desde hace unos años con mucha fuerza. Y la quinta idea es que todo esto genera una serie de paradojas
para entender el humor social y cómo fluctuamos los sujetos frente a las alternativas de la política. El texto sugiere que el Chile de hoy no solo es el resultado de las desigualdades económicas, sino también de una crisis en las relaciones sociales y en los principios que la gobiernan, producido por esta democratización de las relaciones sociales. Este segundo aspecto, recalca Katia, ha sido poco trabajado al analizar la evolución del Chile contemporáneo y ayuda mucho a entender estas paradojas. La idea cierra más o menos de la siguiente manera. El circuito del desapego explica cómo mientras que la mayoría de los chilenos demandan por un país más igualitario, simultáneamente buscan proteger los beneficios que han logrado adquirir, insisten en que el esfuerzo individual es un elemento esencial de su dignidad y siguen creyendo firmemente en la eficacia de un ejercicio fuerte de autoridad. Entonces, hay cosas que no terminan, que generan tensiones muy fuertes. Este marco conceptual lo señala casi al final del texto, Katia, no recuerdo si es en la parte de las reflexiones finales. Este marco conceptual permitiría entender cómo en el 2020 se votó mayoritariamente por un cambio en la Constitución que había sido redactada originalmente durante la dictadura militar, pero pocos meses después, en el 2021, el candidato Kast obtiene el 44% de los resultados en la elección presidencial, ¿sí? A pesar de desarrollar un programa neoliberal y una propuesta conservadora, ¿sí? Sin embargo, a través de los lentes o de esta manera de mirar que nos propone el texto, se pueden entender varias otras cosas más que están en este marco de contradicciones. Voy a presentar tres nomás para no abundar demasiado. Uno, estos lentes permiten entender el ascenso y la caída de líderes y movimientos populistas, el auge de figuras políticas y movimientos que prometen romper con el sistema, por ejemplo, el Frente Amplio durante su momento de mayor auge, puede ser seguido muy tranquilamente de un desencanto y un giro hacia opciones más tradicionales e incluso de extrema derecha, como la candidatura del señor Kast, o más populistas como la del candidato Parisi, ¿sí? Y este patrón parece repetirse con mucha regularidad en los últimos años en Chile. Y esto parece indicar que hay un ciclo de esperanza y frustración, la búsqueda de soluciones rápidas y el posterior desapego cuando estas cosas no se logran materializar. En un trabajo de Katia, entre comillas, también muy reciente, el de 2024, que se llama Política sin identidad y adhesión al rasgo, que salió con la Ebert en el mes de diciembre, algunas interpretaciones sobre este fenómeno en particular son analizadas o desarrolladas con mayor detalle. ¿Qué otras cosas creo que se pueden trabajar con el enfoque que nos plantea el texto? La fragmentación del sistema de partidos políticos, el declive de los partidos tradicionales y la aparición de numerosas candidaturas independientes o de partidos pequeños y volátiles, esto de las pymes políticas, que es un concepto que se ha acuñado y que se usa ahora con mucha frecuencia, reflejan el desapego de las ciudadanías e instituciones políticas establecidas. La gente busca opciones fuera del sistema, pero estas a menudo conducen a una mayor fragmentación y dificulta el construir mayorías. Es difícil construir consensos mínimos que nos permitan avanzar. Un tercer punto es el aumento de la antipolítica. No voy a entrar en el detalle, pero creo que es fácil de razonar. Pero un punto que me parece bien interesante, que a mí me resulta, cuando miro a Chile, me resulta muy difícil de masticar. Creo encontrar la respuesta y 3 meses después siento que ya no la entendí. Es el debate sobre el rol del Estado, por ejemplo, ¿no? Hay discusiones sobre el tamaño y la función del Estado que reflejan esta tensión entre el deseo de un país más igualitario y simultáneamente la valoración del esfuerzo individual, ¿no? Algunas abogamos por un Estado más robusto y garante de los derechos sociales, mientras otros desconfiamos del Estado y preferimos un rol más limitado que incentive la iniciativa privada. Para hablar con los amigos y las amigas de TES, esto se ve claramente reflejado, por ejemplo, en la nueva ley de previsión social, con un sistema mixto de tensiones. Una cosa y la otra pueden convivir, ¿sí? Y el último ejemplo que creo que es bastante claro es el de la migración electoral entre extremos, ¿no? que estaba un poco implícita en la primera idea que mencioné. La disposición de algunos votantes a oscilar entre opciones de extrema izquierda y extrema derecha en diferentes elecciones,
incluso dentro de un periodo muy corto de tiempo. Es un fenómeno bastante inquietante, pero que explica un profundo desapego de las categorías ideológicas tradicionales y una búsqueda de soluciones drásticas. Nos bandeamos entre posiciones, pero muy probablemente el famoso clivaje entre derecha e izquierda ya no signifique gran cosa para una parte no menor de las ciudadanas y ciudadanos, no solamente en Chile, sino en otras partes del barrio. Por barrio me refiero a América Latina. Estas creo que son mis 5, la manera en que he logrado traducir tu texto. ¿Qué cosas del marco teórico a mí me interesaron mucho? El énfasis que tiene el texto sobre las experiencias de la subjetividad. Katia se centra en cómo los individuos experimentamos y damos sentido a las transformaciones sociales. No se limita solamente a analizar las estructuras económicas y políticas, sino que explora cómo éstas se traducen en sentimientos, en desmesuras, en desencanto, en irritación, en desapego. Hay también, pero de manera más implícita, no un ajuste de cuentas, pero hay un debate entre modernización y tradición, ¿no? Sí, hay fuerzas vinculadas a la modernización a través del modelo neoliberal o estas promesas de democratización de las relaciones sociales, pero que encuentran y se confrontan con las estructuras sociales tradicionales, con las ideas de autoridad tradicionales, ¿sí? Y esto genera conflictos en la vida cotidiana. Y finalmente viene el tema de la individualización y el lazo social. Katia explora cómo el proceso de individualización impulsado por el modelo neoliberal afecta el lazo social. Si bien los individuos se fortalecen y desarrollan una mayor autonomía, también experimentan un mayor aislamiento y desconfianza en las instituciones. Esto la lleva a Katia a proponer en el final del texto de que vivimos en una sociedad organizada en archipiélagos. Y a mí que me interesa la política es cómo se hace política en un escenario como este. Pero también desde una mirada más bien sociológica, cómo se convive cotidianamente en un espacio como este. Cómo es la experiencia de lo colectivo. En fin, hay varias lecturas posibles, pero aquí me detengo. No me voy a cansar de sugerirles a las y los presentes que ojalá compren el libro, porque como diría mi viejo, no tiene pierde. Está muy bueno. El libro, como se señala, no sé si en la solapa o en la parte final, integra un programa de investigación que desarrolla Katia sola o en coordinación con diversas compañeras o compañeros de ruta, y es un trabajo de aproximadamente 25 años. Creo que los primeros textos son del 2002, 2003. Eso es. Muchísimas gracias. Y antes de pasarle la palabra a Katia, si me permiten, propongo las preguntas que habíamos acordado. Una es que ojalá nos pudiera contar cuál fue la ruta de investigación. Cómo fueron evolucionando las preguntas y las intuiciones en estos años, no solo por los hallazgos que fuiste desarrollando, sino porque la sociedad siguió evolucionando. ¿Ya? El Chile del 2002 no es el mismo que el de los pingüinos en el 2011, y a su vez esto también es bastante distinto de la sociedad previa al estallido o post-estallido. Y una tercera pregunta que atraviesa también el texto, sobre todo en sus últimas páginas, es si este marco interpretativo, estas reformas estructurales, vuelvo a repetir, el modelo neoliberal y por otro lado la democratización relativa de las relaciones sociales, son un marco que nos sirve para entender a otros países en el barrio. Acá estamos República Dominicana, está Perú, ¿sí? Está Costa Rica. Sirve para entender también Argentina, perdón. ¿Sirve para entender otros casos en la región? Eso es. Lánzate como quieras. Primero, muy buenos días. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación y a esta conversación. Muchas gracias por la presentación.
tan generosa como ustedes ya vieron, así que no, millón de gracias por todos estos dones de esta mañana. Sobre tus preguntas, sobre el proyecto, que quizá es como empezar, para hablar de la ruta de investigación, es como hablar del libro. Este libro en realidad conjuga cosas que fui trabajando y que han sido publicadas, una parte de ellas, ¿no? Otras no, pero la intención básicamente del libro, cuando empecé a escribirlo, un poco por también estímulo de los colegas que lo pidieron, de la editorial estadounidense que terminó publicándolo, era tratar de como construir una tesis interpretativa fuerte sobre la sociedad chilena, y una parte de esa motivación, bueno, tenía que ver, por supuesto, con que tengo muchos años investigando y avanzando en estas reflexiones, pero también por el sentimiento de que hay demasiada esta tendencia en el último tiempo a decir que todo está muy confuso y no entendemos nada, ¿no? Que en realidad todo está muy confuso, muy difícil de entender, que yo creo que es más, que en parte, por supuesto, las cosas son más complejas, pero creo que no son tan complejas como se dicen, no son tan confusas, pero una parte de eso que las hace complejas y confusas, en el fondo tiene que ver con un espacio público que abre la conversación a todo tipo de voces. Entonces es como una confusión, porque unos dan una tesis, los otros dan otra tesis, los otros otra tesis, y muchas de esas tesis, la verdad, son insostenibles si uno va a las ciencias sociales y va a mirar la información que uno tiene. Entonces también es un efecto de esa conversación social pública, en la cual hay demasiadas voces sosteniendo interpretaciones de alguien que no se puede defender, que es la sociedad. Porque claro, muchas cosas uno se puede defender en la individual, pero la sociedad como tal y sus interpretaciones. Entonces, yo creo que no es bueno para un país, para ningún país, tener como interpretación principal de sí mismo que no se entiende. Porque para poder avanzar necesitamos diagnósticos. Yo no estoy proponiendo que el mío sea el más acertado de todos, pero lo que sí puedo proponer es que está basado en mucho tiempo, en mucho trabajo empírico, en muchos años de un proyecto intelectual y de investigación largo, y también en todo lo que aprendo de lo que mis colegas hacen. No hubiera sido capaz de escribir este libro ni ninguno de los anteriores si no fuera nutriéndome de lo que todo el mundo hace y leyendo lo más posible de lo que está siendo publicado. Entonces, eso es lo que está detrás de este libro. Entonces, por eso es que yo digo, dentro de este libro están cosas que había aprendido y que he ido aprendiendo en los últimos 25 años probablemente, en los que empecé, a comienzos de los años 2000, empecé con un plan de investigación que nunca dejé. O sea, porque claro, este libro está armado sobre 8 grandes investigaciones, todas ellas de 3, 4 años, ¿no? Son largos procesos de investigación. Y esas investigaciones se han ido articulando, pero para poder articularlo, yo creo que lo que permite que uno articule y diga, mira, acá tengo una tesis que está basada en todo esto, es que todas esas investigaciones partieron de una pregunta. Todas tenían la misma pregunta. Detrás, todas tenían la misma pregunta. Pero he trabajado sobre autoridad, he escrito sobre las calles, he escrito sobre desigualdades de interacción, sobre muchas cosas. Pero detrás de todas esas había una sola pregunta. La pregunta era, ¿por qué, cómo se transformaba la sociedad, los individuos, y cómo se transformaba el lazo social a partir de todas estas grandes transformaciones estructurales que estábamos viviendo? Esa pregunta es la misma pregunta siempre. ¿De qué manera se modifican los individuos? Cambiamos porque la vida social nos obliga a cambiar. Ahí hay una apuesta teórica, pero también cómo el lazo social se va modificando. Y yo creo que eso le ha dado la continuidad que me permite con tranquilidad decir, bueno, este es un libro que vincula muchos resultados, pero los resultados están articulados
desde esa perspectiva. Uno, por esta idea de que hay una pregunta detrás. Yo creo que la otra cosa también es porque hay como un enfoque y un abordaje teórico que también es que continúa a lo largo del tiempo, que son elecciones que yo hago, y básicamente son dos cuestiones, creo que teóricamente están siempre presentes en cada una de esas investigaciones, en cada uno de esos libros, en cada una de esas inquietudes. Una es que viene de mi apuesta por la sociología de la individuación, que es pensar que en realidad lo que es la vida social es básicamente, hay que entenderla como un conjunto de desafíos. Eso yo lo he tomado, la verdad, de la teoría, de la tesis de la individuación por las pruebas de Martuchelli, que la vida social es un conjunto de pruebas constantes, de desafíos constantes que uno tiene que enfrentar. Y esos desafíos esos ordinarios, no son nada más que una traducción en la vida de cada uno de nosotros de los grandes rasgos estructurales de la sociedad. Así que no tengo que hacer, y cada vez que yo digo, esta es la estructura de la sociedad, en verdad, para poder identificar cuál es, solo necesito ir a la experiencia ordinaria de las personas. Porque todos nosotros estamos topándonos con esos desafíos, y esos desafíos que parecen tontos, como cómo encontrar un trabajo, cómo hacer para darle salud a mi familia, etcétera, son desafíos que en el fondo están organizados estructuralmente en una sociedad. Entonces, la primera cuestión es, para mí, la vida social es una aventura. Es una aventura en donde uno enfrenta desafíos. Y esos desafíos te explican en qué sociedad estás, pero además todos nosotros y nosotras lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo permanente de enfrentar esos desafíos. Entonces, mi trabajo ha sido básicamente tratar de entender cuáles son esos desafíos, y segundo, cómo los enfrentamos, ¿no? Cómo eso ocurre. Y tercero, cómo al hacer esto nos producimos como un tipo de individuos o como otros. O sea, la vida social, los enfrentamientos a las pruebas nos van a producir de una manera o de otra. Si somos individuos que vivimos en una sociedad que tenemos un gran apoyo del Estado, ¿no? Y mucho sostén del Estado, no necesitamos ser hiperactores en la vida social, porque tenemos soportes de las instituciones. Pero si nos retiran los soportes, necesitamos ser hiperactores, como en el caso de Chile. Estoy dando un ejemplo. Entonces, eso yo creo que es como importante, como cuál es como la imagen, el concepto de lo que es vida social. Y en eso, por eso yo creo que quizá eso tiene que ver con algo que, quizá uno tiene alegrías con su trabajo, y quizá las alegrías más grandes vienen cuando alguien como tú, Fabricio, como personas que lo han leído, personas que me escuchan a veces, que no tienen nada que ver con las ciencias sociales, sienten que hay algo de su propia experiencia reflejada en todo esto. Pero eso no es es por el aparataje teórico que está detrás, ¿no? Porque partes de las experiencias ordinarias de las personas y tratas de recrear lo que ocurre. Esa es una parte. Y la otra parte, yo creo, la otra dimensión que ha sido constante también teóricamente, es la preocupación por el lazo social. Y yo creo que para América Latina esa es una preocupación que tenemos que tener, porque hay sociedades como las sociedades del norte, para llamarlo así, sociedades del norte. Voy a hablar del occidente porque Oriente es otra cosa un poco distinta, África también, pero hablando del occidente, las sociedades como más, estas sociedades del norte, muchas de estas sociedades son sociedades en donde las instituciones tienen un gran peso, ¿no? El peso del Estado en algunos lugares, o el peso de las instituciones como la iglesia, la comunidad, tienen mucho peso. Pero cuando uno mira, y también lo digo por mis investigaciones más en sociología histórica, que no están tan colocadas acá, pero que he hecho en el último tiempo investigaciones de sociología histórica, tomando el caso de varios países latinoamericanos, bueno, una de las cosas que uno puede decir, y eso desde hace mucho tiempo vengo siguiéndole ese track, es que la vida social en América Latina se sostiene en sociabilidad. Y entonces es muy sensible al lazo social. Las cosas ocurren mucho menos por sostén institucional que por fórmulas de sociabilidad que se instalan. Y entonces uno es súper sensible, son países, son tejidos hipersensibles al lazo social.
Cuando se erosiona el lazo social, o sea, estas dimensiones más del lazo social, en otros lugares las instituciones son capaces de generar sostenes, pero en sociedades como las nuestras, en que la sociabilidad familiar, personal, quiero decir, consigo el trabajo porque mi mamá no sé qué, y me compro una casa porque estoy de llegada 10 años en la casa de mi familia, o ese tipo de cosas, o las formas de compadrazgo de las que hablaba Lovnis, o el pituto, todas esas cosas básicamente tienen que ver con que esta dimensión es central, nos sostiene a todos y sostiene el entramado social. Por eso me interesa el lazo social. Me interesa, por un lado, estos individuos, o sea, esta sociedad, sus desafíos, cómo se enfrentan, pero también lo que eso quiere decir para el lazo social en ese sentido básico. Cuando hay sociedades en América Latina, como todos sabemos, en que la ausencia del Estado ha sido como grave, ¿no? En las cuales las instituciones no funcionan completamente, pero la vida social ha continuado y la vida social se ha mantenido, y en muchas de ellas de manera virtuosa incluso, en otros aspectos no. Entonces esas son como las dos cosas que están como teóricamente detrás, así como es muy importante pensar en el lazo social. El lazo social básicamente quiere decir la manera en que se establecen las relaciones entre los individuos. O sea, eso quiere decir, por un lado, bueno, cómo nos mantenemos unidos, eso era la idea de Durkheim, que esos eran los franceses, una manera de entender el lazo social, pero a mí la que más me interesa es otra, que es cómo se ordenan las interacciones y los vínculos, qué códigos seguimos, qué principios respetamos, cómo vemos al otro, etc. Entonces, esas son como las dos grandes dimensiones. Y yo empecé con estas cuestiones que se han ido, por supuesto, afinando, y uno siempre hace un poco de trampa, porque cuando uno empieza uno no sabe hasta dónde está yendo, obviamente, entonces uno lo está leyendo así en retroactiva, pero yo empecé interesándome por una cosa que era para el caso de... Me había estado interesando antes por la cuestión del individuo, por las autobiografías, estudiar sobre autobiografías, sobre políticas públicas del sujeto, entre otras cosas. Pero cuando yo empecé a trabajar sobre Chile, en esta pregunta que yo estoy diciendo, a mí lo que me hizo como pregunta fue, hay un montón de cambios, y de pronto en los años 2000 lo que uno veía era que repetían, tú eres un sujeto, ven y aprende por cuáles son tus derechos. Supongo que todos se recuerdan de todos los talleres de derechos que había, de todos los discursos del gobierno o de los movimientos sociales que habían de pronto todos migrado hacia el paradigma de derechos. Tú tienes derecho, todos somos... Bueno, y lo que trae el derecho es una idea de igualdad. Entonces yo me pregunté, ¿qué está pasando con que de pronto en esta sociedad, ¿no?, que sale de una como larga historia, en donde el lazo social ha sido un lazo social tan verticalista y continúa siendo tan rígido, tan vertical, estamos hablando de los años 2000, ¿qué está pasando con todas estas ofertas, con todos estos discursos, con todos los talleres que a uno le van dando, etcétera? Y me fui a preguntarle a las personas de qué manera estas ideas del derecho, pero no el derecho positivo, esta noción de derecho, participaba o no en su vida ordinaria. O sea, ¿cuáles eran sus experiencias respecto a la idea, a la noción de derecho? Bueno, y tuve que inventar en la época una metodología para poder hacer esto. Yo no voy a hablarles de eso porque los aburriría, pero cada una de mis investigaciones ha requerido metodologías específicas. Y yo lo que encontré fue magnífica en esa investigación, porque, claro, lo que yo encontré era una mirada sobre la vida social en Chile, que es una mirada sobre los individuos que para mí era un descubrimiento, realmente un aprendizaje de lo que estaba aconteciendo en el país. Entonces,
Bueno, esa es como, yo diría, como el comienzo de esto y luego seguí trabajando sobre neoliberalismo, sobre lo que había ocurrido con el neoliberalismo. Así empecé. Y luego finalmente seguí haciendo un camino donde estudié autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que para hablar de este trayecto de investigación y de lo que ha terminado siendo, a mí me parece que todo ese trabajo, quizá de las cosas más importantes que yo aprendí, hay muchas cosas, pero una cosa que aprendí y que discute un poco con lo que ha sido la discusión, con lo que es la discusión nacional, porque también lo que uno hace se pone en una conversación. Los diagnósticos solían ser diagnósticos que tenían mucho más que ver con el modelo económico. Los diagnósticos han privilegiado al modelo económico. Y yo creo que quizá hay algo que creo que aquí ese trabajo ofrece, es decir, pero ya esto es como algo que se ofreció en el año 2012 en un libro que publicamos en el momento con Daniel Martuchelli, es decir, no, hay que parar. Esto no es solo el neoliberalismo, es la democratización de las relaciones sociales. Es esa oferta democratizadora que produce contradicciones, que produce tensiones, que produce expectativas que no se cumplen. La gente obviamente había recibido la idea de que iban a ser iguales, pero toda su experiencia mostraba que en realidad todo el mundo abusaba, que los más ricos se sentían súper claros de que se podía usar, etc. Entonces, yo creo que esa es una cosa que a mí me gustaría subrayar de este trayecto, insistir que no se puede entender nada de Chile, creo yo, de la sociedad chilena, si uno no articula en los análisis el impacto del neoliberalismo, pero el impacto que también ha tenido el empuje a la democratización de las relaciones sociales. Y cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo que no solamente hay que ser sensible a lo erosivo del neoliberalismo, del cambio del modelo económico, sino también a lo positivo que trajo para la sociedad el modelo económico neoliberal. Que no solamente hay que ser sensible a lo positivo que trajo la democratización de las relaciones sociales, el empuje a la democratización de las relaciones sociales, sino también a sus efectos erosivos. Nosotros tendemos a pensar que estas ofertas, que este camino, paradigma derecho, es un camino que solamente ha sido un camino positivo, que ha sido un camino virtuoso, y no lo ha sido. Y no lo ha sido porque en realidad nunca fue solo, ¿no? El proceso nunca fue solo. El proceso se articuló con el neoliberalismo. Quiero darles un ejemplo. Las personas piensan que efectivamente tienen derechos, pero los derechos no llegaron, cuando llegó la oferta de derechos, lo que no llegó al conjuntamente fue una construcción sobre lo colectivo, sobre los deberes con el colectivo. Entonces las personas construyeron esta idea de los derechos sin estar acompañada de una construcción de los deberes con los colectivos y con el hecho de que el colectivo implica renuncias, implica una serie de cosas. Y ahí, porque se engancharon el derecho con otros discursos que eran discursos de yo soy mi esfuerzo personal y yo soy el que gano y la competencia, o sea, que venían de estos otros ideales, estas ideales de sujeto neoliberales que venían con el modelo económico. Entonces, se articularon de esta manera. O, por ejemplo, quiero dar otro ejemplo de cómo también hay que pensar esta dimensión erosiva, no por los principios mismos, sino cuando entran a la vida social de estos empujes a la democratización de las relaciones sociales. Una de las cuestiones que entró con mucha fuerza fue las expectativas de horizontalidad, ¿no? Eso se súper fuerte, estaba en los 2000, a finales de los 2000 y en los 2010 en el material. A veces ahora hago esfuerzos de mirar mis dos materiales para algunas publicaciones en el último tiempo. Esta es una de ellas, pero otras nuevas. Trato de comparar lo que había en un momento y otro porque tengo material de largo plazo que no quisiera desperdiciar en su capacidad de poder hacer comparaciones. Pero entró con mucha fuerza la cuestión de las expectativas de horizontalidad. Entró con mucha fuerza la idea de la individualización y por lo tanto algo muy importante para el país que es la idea de autonomía. La autonomía es esencial en un país en donde solamente las clases gobernantes podían ser individuos y autónomos, ¿no? El resto éramos todos tutelados
políticos, tutelados sociales, tutelados. Entonces es muy importante que hayan individuos y que haya autonomía. Pero eso puso en tensión la cuestión de la autoridad. Y la autoridad hay que ejercerla, porque para los profesores, cuando están en un aula, o sea, tienen que ejercer autoridad. Chao, punto, adiós. Tienen que ejercer autoridad. Tienen que lograr que esa sala de clases tenga un grado de tranquilidad como para que las materias, no sé, para que el aprendizaje sea posible. Y tenemos un drama enorme en la cuestión en las escuelas, en las que están trabajando. Participo en un centro de investigación, por eso hablo también de esa cuestión. Mis colegas están trabajando en eso de manera muy importante. Pero esa cuestión de la autoridad, estoy dándole solamente un ejemplo, aparece en la medida en que aparece esta propuesta de horizontalización, de autonomía, etcétera, de derechos para otros actores, sin considerar que cuando uno hace eso, uno tiene que dotar a los actores, o sea, cuando mueves, ¿no? Cuando alocas poder en unos actores, tienes que generar algún equilibrio con los otros actores. O sea, tú le puedes dar más poder a los niños, por ejemplo, a los adolescentes. Y está súper bien, pero tienes que construir nuevas formas de construcción de poder para el otro, para el adulto, que va a tener que entrar a una sala de clases y hacerlo. Entonces, los profesores y las profesoras hoy, y hace poco tuve que ir a un trabajo con los directores de todos los liceos emblemáticos de Chile, me invitaron a una charla. O sea, si hay un problema que tengan, es el problema de cómo se ejerce la autoridad y cómo se mantiene la articulación. Tienen normativas que son normativas de buena fe, ¿no? Instaladas desde un paradigma más democratizador, etcétera, sin haber entregado elementos que permitan mantener el rol a los profesores, mantener la autoridad. Entonces, estoy solamente dando un ejemplo de esta cuestión de cómo, bueno, hay muchas cosas que podría discutir, pero para no alargarme más, de cómo cuando uno entiende Chile es indispensable entender que estos dos procesos se dieron al mismo tiempo, se imbricaron, ¿cómo se dice? Se mancharon unos a otros, se fueron porosos unos a otros, y que los dos procesos son procesos que tienen efectos erosivos, como los dos procesos tienen efectos que son positivos. Y eso hace que si uno mira, ¿no? Cuando uno mira solamente desde uno de los enfoques, uno ve contradicciones, pero si uno mira los dos, lo que uno está viendo son tensiones, no contradicciones. Entonces tenemos que comenzar a mirar no las contradicciones, yo no entiendo, sino las tensiones que crea estos procesos que han sido procesos mixtos, ¿no? En que aparecen estas dos dimensiones. Esto es propio de Chile. Yo creo que la manera específica en que se ha dado, sí es propia de Chile. Creo que es propio de Chile esta articulación de dos grandes procesos de ninguna manera. América Latina completa ha sido tocada por estos dos procesos, por la instalación o por el empuje de un nuevo modelo económico. Cada país lo ha vivido de manera distinta, porque además, por más que hubieran gobiernos distintos, el modelo económico es un modelo que en verdad en una economía globalizada como la que hemos tenido no tiene mucha salida, o sea, no tienen demasiados caminos, hay variantes, pero no es que entonces sí, ha sido tocado. ¿Ha sido tocado por los ideales del neoliberalismo? Sí, todos los países han sido tocados por los ideales del neoliberalismo. ¿Ha sido tocado por los empujes a la democratización? De todas maneras, porque el proceso fue regional, porque el proceso de empuje a democratización post-dictaduras en alguna zona o post-otros procesos, vino de la mano de un esfuerzo que estaba ligado a organismos internacionales, al Banco Mundial, a los movimientos sociales que se articularon globalmente y trajeron el conjunto de las ofertas en algo que la literatura, no yo, pero la literatura ha llamado el proceso de ciudadanización en América Latina. Ese proceso de ciudadanización nos ha llegado a todos. Y el proceso de ciudadanización, en realidad, en concreto, ¿qué quiere decir? Que a la población le llegaron ofertas, nuevas ofertas, de que
¿no? No sé, tú eres igual, tú no eres igual, hombres y mujeres somos iguales, los niños... O sea, llegaron esas ofertas a todos lados. Entonces, la conjunción de procesos estructurales es la misma en América Latina y por lo tanto tiene determinaciones que son bien específicas, pero cada país la resuelve de una manera particular, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando sobre Perú ahora y hace poco hicimos con mi colega un trabajo, estamos tratando de trabajar también esta cuestión como más comparativa. Para el caso de Chile, todas estas transformaciones se dan en el marco de una sociedad mucho más institucionalizada que en el caso del Perú. Pero en ese sentido, en donde el lazo social y la sociabilidad es menos importante. Entonces, en el Perú hay muchas dificultades hoy, pero los lazos familiares, barriales, de pueblos, el vínculo campo-ciudad es extremadamente fuerte, mientras que los lazos sociales en Chile, los lazos de sociabilidad, están mucho más tocados. Es solamente para decir cómo, porque en el Perú nadie puede como renunciar. Esa sociabilidad es lo que nos sostiene. Es mi pueblo, a donde me regreso de la pandemia, o que me manda, no sé, pues, ¿no? Me manda choclos. Y ahí puedo comer. ¿No? Es mi pueblo, es mis paisanos que me ayudan cuando llego a Lima y voy al club. Entonces, toda esa no se puede tocar. Entonces, esa dimensión está más tocada. Y luego, la dimensión política, el lazo político, está mucho más tocado en el Perú que lo que está en el caso de Chile. Entonces, tienen efectos distintos que pueden ser explicados. No me voy a detener a eso, pero me gustaría decir que sí, que yo creo que es así, pero porque la cuestión estructural es así, y que luego, si el desapego, desencanto, desmesura, yo creo que están ahí, pero probablemente de maneras muy distintas. Acabo de hacer el ejemplo de cómo el desapego es un problema severo para Chile, el desapego en términos de lo social, un poco menos para el Perú, pero en todo caso, en ambos siempre muy tipo archipiélago, ¿no? Muy con los cercanos, muy con los que están cercanos. Eso. Muchas gracias. Comenzamos el periodo de preguntas para aquellas que se sientan llamadas. Alicia, por favor. Sí, bueno, y después Lucía. Muy interesante, Katia, realmente. Y yo no he leído el libro todavía, espero hacerlo en las próximas semanas. Yo tengo una pregunta acerca un poco del análisis diferenciado que has podido hacer en términos del clivaje etario y el clivaje de género. Porque yo creo que se va manifestando de distintas maneras. Yo creo que veo a la juventud que fueron protagonistas de los movimientos de protesta, de rebeldía, que se expresaron de distintas maneras, que ustedes mencionaron, y que han sufrido una frustración, que en parte eso también explica los mandatos, ¿no?, de la política, ¿no? Como nosotros que pensábamos de que sí, que ya avanzamos hacia una sociedad más cuestionadora, más progresista de derechos, ahora aparentemente estamos yendo en una dirección opuesta. Yo creo que en eso la preocupación de los jóvenes, también por lo que he visto a mi alrededor, no lo decía, ¿no?, que me parece que juega un rol importante. Y también me interesa tu visión en términos de una diferenciación de este análisis en términos de género, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que en la vida de las mujeres y en los derechos de las mujeres ha habido
enormes cambios. A ver, yo no estoy diciendo que no hay muchas asignaturas pendientes, pero es un área en la que ha habido muchos cambios y tal vez no haya una plena conciencia en las mujeres de estos cambios, porque están muchos de ellos ya normalizados como derechos. Pero bueno, me interesa mucho tu visión respecto a la diferenciación en términos de grupos etarios y también de género. Sí, ¿te parece? Sí, tomamos algo. Sí, claro. Lucía, si te parece, tomamos la tuya también. Lucía Miranda Leire, académica y docente. Bueno, la verdad es que vengo leyendo hace mucho tiempo, así que esta lectura, igual que como decía Alicia, la sumaré prontamente. Y mi consulta va directamente a cuando problematizaba sobre la construcción del poder y vimos cómo con los dos procesos constituyentes resultados disímiles, pero en esta construcción del poder, ¿cómo afecta, cómo interpretas las intenciones que hay detrás o las tensiones que hay con las reformas en términos de participación política? Chile vivió en los últimos tiempos la inclusión de métodos proporcionales de repartición de votos, una tentativa de distribución paritaria de cargos, dos procesos constituyentes, uno con voto voluntario y otro con voto obligatorio, que lo que dicen es como, bueno, ¿en quién nos estamos fijando cuando se vota, ¿no? Es decir, cuando vota voluntariamente versus cuando toda la población está votando. Entonces, un poco la pregunta para redondear es, en esta construcción del poder, ¿cómo ves la tensión con el diseño electoral, de repartición de posiciones? Sé que tu interpretación es más sociológica, pero tengo que poner la pregunta politológica. Gracias. Sí. Respecto, una parte importante de las investigaciones que yo he hecho, yo lo que hice fue trabajar con un grupo etario, que es una parte, no todas. Y ese grupo etario es, la condición era que es ese grupo que está en la vida social, de lleno en la vida social. Porque cuando yo empecé a hacer una de estas investigaciones, comencé a trabajar con los más jóvenes. Y los más jóvenes no te pueden dar cuenta de cuáles son los desafíos concretos, ¿no? En esa cosa de encontrar cuáles son los desafíos sociales, porque todavía viven en la casa de los padres, porque no topan todavía con estos desafíos más estructurales. Entonces, una parte importante de este trabajo fue hecha, una parte de todo este recorrido, trabajando básicamente con esos grupos. Y luego hubo otras investigaciones en donde he trabajado separando, sí, los grupos etarios. Y en particular, en las investigaciones, que es algo que no dije, yo he hablado mucho más sobre mi trabajo sobre el lazo social, pero desde hace algunos años, empezó el año del 16-17, yo comencé a preguntarme por cómo estos cambios en el lazo social modificaban el lazo político. Y ahí sí está todas mis muestras con jóvenes, o sea, ahí diferenciando de edad. Las otras que son como más desafíos, como ordinarios, la vida ordinaria, es como la gente que está en las 30 hasta los 60, más o menos, que es la gente que está en el medio de la vida, que tiene que criar hijos. Esa es la que me interesaba. Pero de esos grupos yo puedo decir algunas cosas. Cuando uno va de estas investigaciones que también están incorporadas, pero que la última parte que trata del lazo político, cuando uno va a estas investigaciones, una cosa que respecto a los jóvenes uno puede decir es que los jóvenes están, los datos muestran que los jóvenes fueron el grupo que más se politizó y sobre todo los jóvenes de sectores populares. Pero entonces, por lo tanto, efectivamente, son los grupos más desencantados de la política. Al mismo tiempo que son los más politizados, son los más desencantados, son los que tienen más distancia con la política institucional. Son más politizados, y bueno, eso es algo que he estado tratando de discutir. Cuando antes uno hablaba de politización, uno hablaba de varios indicadores, ¿no?, que tenía la cuestión de la politización, y eso incluía que participaras como
te sintieras identificado con los clivajes que te ofrecía la arena política, con que participaras en partidos políticos, que tuvieras... Todo eso incluía politización, pero hoy no estamos en esa clase de politización. Hoy tenemos otro tipo de politización que excluye esas dimensiones, pero que implican posiciones súper claras, una lectura de la sociedad en clave política, incluye incluso la voluntad de participar, interés por algunos elementos, pero toda esa politización es una politización que pasa por fuera de los cauces de la política institucional. Está pasando por otro lado, y una parte esencial tiene que ver con este desencanto de los jóvenes respecto a lo que ha sido la actuación de la política institucional en este tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una diferencia muy marcada respecto a ellos. Cuando yo hice estas investigaciones, el salto que hay, las investigaciones las otras, que no son sobre lo político, sino sobre lo social, el salto que hay entre los jóvenes y cuando un adulto, cuando llega a la adultez y tiene que entrar al mercado de trabajo y criar niños y tomar decisiones si quiere crearlos o no quiere crear, etcétera, es abismal. Eso es lo único que podría decir. Entonces, yo creo que ahí es bien importante pensar en este dato, ¿no? que es más ciclo de vida. Entonces, porque los jóvenes dan una vuelta en el momento que están verdaderamente enfrentados a la vida social, porque este es un modelo que es muy desgastante, ¿no? Es un modelo de hiperexigencia. Para poder estar en la vida social, para poder sostenerte en la vida social, estás hiperexigido. Tienes que trabajar sin fin, tienes que tener varios trabajos, tienes que, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que entran, hay un cambio muy grande. No quiere decir que algunas sensibilidades no se mantengan. Tengo un estudiante que acaba de hacer un estudio sobre el destino de los pingüinos que no fueron a la política, ¿no? Los pingüinos los pingüinos están, ¿no? Los pingüinos se fueron en el 2011, después muchos quedaron en la política, pero los que no. Y es bien interesante, mantienen una cierta sensibilidad política en términos de cooperación, colaboración, etcétera, pero lo hacen de manera individual y lo hacen de manera puntual, de entrada y salida, porque están completamente tomados por sus vidas. Completamente tomados por sus vidas. Entonces, ahí es bien interesante, porque no necesariamente los jóvenes persisten. Algunos que entran en la política sí, pero en general no es el caso, y cuando persisten en sus sensibilidades, las traducen en términos desapegados, las traducen en expectativas de irse al sur, crear una cosa alternativa en el sur, tener una empresa no sé cuánto, otra alternativa no sé dónde. O sea, las traducen en fórmulas de desapego. Por eso es que el nombre del libro es El Circuito del Desapego, porque yo creo que eso es lo más importante que nos está pasando y lo más grave que nos está pasando. Y respecto a las mujeres, yo creo que efectivamente, o sea, no me cabe ninguna duda, los cambios son enormes. En todo lo que yo tengo de material, en las diferentes investigaciones, porque siempre aparecen cosas más allá de las que uno está buscando, yo creo que hay una conciencia de este cambio, pero también hay una conciencia de enormes tensiones, ¿no? De tensiones, por ejemplo, de tensiones que, bueno, todas las sabemos, pero hay como tensiones muy grandes entre... que es algo que ahora estoy trabajando, tengo una investigación sobre moralidades ahora. Entonces, en esta investigación sobre moralidades sociales, que es la que estoy haciendo ahora, como cuáles son los universos morales de la sociedad chilena, es bien interesante cómo para las mujeres el hecho de y tener la oportunidad de estar en el mundo de trabajo les da un grado de autonomía muy alto, les da muchas cosas que son hiperpositivas, pero entran en tensión completamente con las obligaciones de cuidado, porque que no es para los hombres. Los hombres pueden enfrentar sus obligaciones de cuidado sin sentirse moralmente reprobables. En cambio, las mujeres se sienten moralmente reprobables cuando cumplen sus obligaciones de cuidado, porque llegó esta expectativa de sí mismas en las que ellas tenían que tener una vida mucho más glamorosa que estar cuidando a alguien. Y entonces lo viven como una
Bueno, decepción. Estoy escribiendo sobre esto, soy terrible, siempre digo todo lo que estoy haciendo, ya. Pero ese es mi próximo Está muy artículo. bien. Excelente. Ya, pero que todo el mundo me dice, ay, ¿pero qué hablas tanto? No, ¿por qué es así? Porque de eso parece uno. Entonces, lo que quiero decir es, sí han habido muchos cambios, y yo creo que lo que hoy uno tiene que mirar con cuidado son los lugares de tensiones que esos cambios han tenido. Y son tensiones muy altas porque traen grados muy altos de desgaste, ¿no? Hay grados altos de desgaste para las mujeres que les cuesta, por ejemplo, articular un sueño de proyecto de vida como madres de familia. Les cuesta. ¿Por qué? No tendría que ser, pero les cuesta, porque se generaron todos estos cambios de nuevo. Yo no digo que hay que volver a hacer, no, entendámonos, lo único que estoy diciendo es dónde están esos puntos de tensión que hay que mirar, ¿no? Que hay que mirar, porque la vida, el mundo social va avanzando, pero nunca avanza en una sola dirección, son tensiones, va y viene, los procesos que enfrentamos hoy. A mí me gusta mucho esta idea de Rosambolón de que los movimientos, como los procesos de democratización siempre han sido acompañados de posturas contrademocráticas, o las discusiones, no sé, como un libro muy interesante de José Mauricio Domingos que leía ahora, que hace una revisión histórica de cómo siempre los procesos de democratización y desdemocratización han ido de la mano. Nosotros lo hemos olvidado en el último tiempo porque tuvimos un tiempo de excepción, pero en realidad la historia muestra que la democratización y la desdemocratización van juntas, ¿no? Y entonces siempre se van creando nuevas tensiones. Entonces, eso yo creo que diría sobre eso. Y luego, bueno, aquí hago menos las tensiones entre edad y mujeres porque estoy tratando de hacer una tesis general, pero en los libros generalmente eso también está discutido. Y respecto a lo otro, sobre la cuestión, mira, yo sobre la cuestión de los cambios institucionales y todo, lo que yo también he querido insistir en este libro, que insisto en otras cosas también, que yo creo que un error que ha habido, creo, que es un error, es que las ciencias sociales, no solamente las ciencias políticas, las ciencias sociales han tendido a leer las sociedades en Chile, hablo de Chile porque este libro está discutiendo atrás de él están todos, está como Manuel Antonio, Lechner, todos ya. Pero yo creo que había una tensión, a Lechner lo sacaría de lo que le voy a decir, porque ha habido una tendencia a leer a la sociedad en clave política. Y es un error. Cada vez más es un error creer que tú puedes leer a la sociedad en clave política. No puedes leerla en clave política, cada vez menos. Creo que nunca era posible, pero hoy tiene mucho más consecuencias el que no se pueda leer en clave política. Porque cuando la política tuvo la capacidad institucional de organizar discursos, de organizar las cosas en la sociedad, de tener, no sé, claves para influir conductas, claves para influir en las formas en que las personas se representaban el mundo social y las interpretaciones que tenían sobre él. Entonces, quizá era menos grave que tú no le dieras la autonomía a los procesos sociales. Pero como eso ha dejado de ser así, es cada vez más grave no haber dado autonomía comprensiva a los procesos sociales. No sé si estoy siendo clara. O sea, antes la política conseguía organizar la vida social. Entonces, no era tan grave. La vida social, la verdad, iba por otros lados. Pero no era tan grave porque en algunas dimensiones lograba generar esta imagen, pero hoy no más. Porque la política no es capaz de entregar esas claves interpretativas. En este último hicimos una investigación reciente que, bueno, terminó, donde trabajamos con familias extendidas, 3 generaciones de familias extendidas, de cuatro ciudades en 3 regiones, Temuco, Kemchi, Antofagasta y Santiago. Entonces tomamos familias que tenían 10 hermanos, 8 hermanos, 5 hermanos, y luego fuimos hacia abajo. Y entonces
entrevistamos a 3 para ver la relación de las personas con la política y su imaginación sobre lo político. Y lo que uno encuentra ahí es que las claves con las que están entendiendo las cosas también acá son claves muy individuales, muy locales, no están trayendo las claves de la política para hacer interpretaciones. Y entonces necesitas, en realidad, hacer ahora el camino inverso, que es el entender lo social para poder entender la política y para poder tomar decisiones políticas. Si tú no tienes, por eso es que yo estoy intentando decir, hay que alejarse esa idea de no entendemos lo social, porque es un problema para todos nosotros. Nosotros tenemos que, ya mañana pueden decir todos que están completamente en desacuerdo con mi tesis, pero bueno, es una tesis, está sostenida, y yo digo, mira, yo te digo que yo entiendo, ¿ya? Y yo lo entiendo así. Ahora, tú me puedes decir que está mal, que me equivoqué, pero yo lo entiendo así. Estoy tratando de decirte que esta es una opción, porque si no tenemos eso, la política no sabe ni a dónde ir, porque sobre todo los más despistados en todo esto son los políticos, porque lo único que están haciendo son leyendo las encuestas para tomar decisiones electorales. Entonces están súper despistados. Y dicen, vamos a escuchar a la sociedad. ¿Y qué escuchan? Escuchan un conjunto de demandas que son demandas puntuales, que son hiper cambiantes, porque son hipersensibles a la conversación social, hipercambiantes. Entonces, como la conversación social además es conversación social mediada por los medios, de una manera que hoy no es la más positiva, diría yo, pero eso es otra conversación, entonces tenemos un problema con eso. Entonces, creo que los esfuerzos tendrían que estar, estos cambios institucionales son muy importantes, pero esos cambios institucionales no van a cambiar los grandes problemas de la política hoy, que son la falta de adhesión a la política, la falta de compromiso, la falta de confianza y la falta de legitimidad. Ninguno de esos cambios institucionales va a modificar eso que, bueno, he aprendido con estas diferentes investigaciones sobre la política que he venido haciendo, que son quizá otras más, pero que son por lo menos las más importantes. No la va a cambiar, porque no la vas a cambiar. Nuestro sueño chilensis es que la norma cambie el mundo, pero la norma no cambia el mundo, menos en épocas como esta, no la cambia. Hay un grado de ritualidad en la sociedad que tiene que ver con el desapego, que te hace creer que estás cambiando el mundo, porque la población es ritual y tiene una forma de adhesión ritual, entonces va a ir a votar. Eso quiere decir que tiene algún tipo de adhesión a la política institucional, eso quiere decir que va a sostener al que acaba de elegir. De ninguna manera. Eso no es ritual. Y la mayor parte de cuestiones son rituales. Por eso es que es falsa la anomia. En este país no hay anomia. Carlos Peña le anda diciendo cada rato que estamos en la anomia. Falso. Carlos Peña se equivoca. Le tengo mucho aprecio, incluso personal, pero Carlos Peña se equivoca. En este país no hay anomia. Ustedes ya vieron que la gente así se pasa masivamente. No hay anomia. Lo que hay es desapego. La gente es súper discrecional y pragmática en su relación con la norma. Y eso es una cosa completamente distinta a que haya anomia. Las normas son capaces de ordenar la vida social todavía, pero la gente tiene una relación completamente desapegada y de baja intensidad con la sociedad, con la política, con los principios ordenados. Y eso te pone el problema en otro lado, entonces lo tienes que resolver de otra manera. Tu problema no es que haya anomia acá, tu problema es un problema de falta de intensidad vincular. Y eso implica que tienes que hacer otras cosas distintas. Y esto igual lo aterrizarías, digamos, a Chile, ¿no? O lo podrías extrapolar a otros países de la región. No, yo creo que hay fenómenos que son similares, pero dependen de los países. Yo creo que el problema de la relación con la política y de la baja intensidad de la relación con la política es un problema en muchos lugares, no solamente y está documentado, solamente que normalmente eso está trabajado en términos de el voto, en no sé qué, o sea, con otros indicadores. Pero yo creo que esos son pequeños indicadores, en verdad, de un proceso que es otro proceso, que es un proceso social mucho mayor. O sea, hay que juntar datos. Y son claros, las militancias son bajísimas. O sea, no es solamente que la gente no vaya a votar, o sea, tiene un montón de datos que tienen que ver con eso. ¿No?
en el caso del Perú, por ejemplo, que conozco mejor, o algunos, el caso del Perú, la capacidad que hay de efectivamente que haya de escalar políticamente es baja. La organización puede ser territorial, pero no avanza, porque queda muy sumida en esta cosa como ¿no? de lo local, en fin. Pero en el caso de Chile es el que me atrevo a hablar porque es el que he estudiado más. Cuando termine esta investigación ya escribo los libros, entonces ya también, pero y hago así al representante de la embajada del Perú, pobrecito, ya, perdón, no. el Perú, ya, no, pero eso, por eso yo creo que hay que hacer como un cambio de foco, tenemos que entender qué está pasando socialmente. Y es una investigación sobre qué entendían los políticos sobre la sociedad, publiqué, y era bien loco, porque era como los partidos de izquierda diciendo que toda la sociedad era un conjunto de neoliberales espantosos, aberrantes, etc. Esa era su imagen de la sociedad. Y entonces era como para preguntar, ¿y entonces con quién van a trabajar? Porque si son sus enemigos, ¿qué van a hacer con eso? Esa era la comprensión de la sociedad. Tú no puedes tener una comprensión tan básica de la social. O sea, tienes que realmente entender lo que está en juego. No puedes creer que la sociedad se divida entre los que votan por Kast y los que no votan por Kast, porque no es así, porque los que votan por Kast en 3 semanas de pronto van a decidir votar por otro. Y por otro, y van a llegar por otro, porque las claves van modificándose todo este tiempo. Eso. Supongo que habrán percibido que en los últimos 10 minutos Katia calentó motores. Ay, qué horror. Así que les propongo un par de preguntas más. Te veía hace rato, Rodrigo, dándole vueltas. Sí. Sí, por favor. Gracias. Gracias, primero, Fabricio Flaxo, por esta oportunidad. Buenísimo. Muchas gracias por esto. Yo tengo una pregunta, pero de alguna forma ya la empezaste a abordar, entonces casi, no voy a formular, pero a lo mejor puede ya estar abordada. Pero vuelvo a las gracias. Primero, gracias, Katia, por todos los años de tu trabajo, digamos, no solo por este libro, que no he podido leerlo, sino por todos esos años de trabajo. No sé si estamos tan acostumbrados a reconocer ese trabajo como una guía, como algo que hemos utilizado para muchas cosas. Tengo un amigo, un gran doctor, que dice: no importa lo que escriba acá, porque tiene razón. Pero más allá del experto, y no por poner la carne sobre ti, te da razón. Quiero aislar eso para llegar a mi pregunta, que es que supongamos que efectivamente mi amigo tenga razón y Katia tenga razón. Y yo creo que una buena proporción sí la tiene. No sé cómo se llama, pero se llama, era un Cassandra, ¿cómo se llama? O el hilo de Ariadna. Yo creo que es un mito de Cassandra. Yo digo de esta. Tampoco estoy equivocado, pero esta figura que estaba condenada a decir siempre la verdad, pero que el resto no le creyera. Sí, Cassandra. Sí. No recuerdo cuál es exactamente, usted ayúdenme por. Bueno, sumando a eso, en esa idea de que tú tienes un conocimiento construido en muchos años de trabajo, en todo lo que tú has dicho, claro, y de repente un actor político, empresarial, un actor con poder social también, de repente puede simplemente tirar por la borda esos 20 años solo por lo que le dijo el taxista que lo trajo a la reunión, ¿no es cierto? Que tiene otro imagen. Quiero caricaturizando un poco, decir, llegar a cómo, si nos puede, ahí está mi pregunta, si hay algo de tu experiencia que sería interesante que nos pudieras contar de cómo ha sido tu comunicación con los actores, ya no a través de los libros, se me ocurre que te he visto en el espacio público, pero se me ocurre que has tenido, justamente porque mucha gente valora tu trabajo, oportunidad de conversar en privado con gente que toma decisiones en distintos ámbitos, pero ¿cuál es tu sensación después de salir de esas conversaciones en términos de si fueron capaces de escuchar o no? Sobre todo una persona que tiene un diagnóstico de prejuicio, y no es falso en algún caso, que tiene una complejidad que está un poco más cerca de la complejidad del fenómeno. Hay otros también que tienen interpretaciones, pero muy simplificadoras. Yo creo que los actores que toman decisiones en distintos ámbitos no escuchan la complejidad, no quieren escucharla o no la entienden. Yo uso la fórmula de que no entienden. Entonces, tú que estás también, no solo en la academia, sino en el afán de incidir, ¿cuál es tu experiencia de esas conversaciones más privadas? Si nos puedes contar sin tanto, por favor. Por supuesto. Pero esa experiencia de decir,
te sientes escuchada, te sientes frustrada porque oyen lo que quieren, o te sientes frustrada porque al final no les importa tanto entender. O no saben traducir. Contar un poquito de esa experiencia, porque de ahí de repente uno puede sacar inspiración para ver si vale la pena perseverar en esa cosa. No te deprimas, Rodrigo. Perdón. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Por favor, Francisco, Sí, adelante. Muchas gracias. Acá Francisco Ulloa, de la Dirección de Asuntos de Género de la CEPAL. Soy un gran admirador de tu trabajo, de hecho sé parte de la prueba con Martuchelli para mi tesis de magíster. Oye, algo súper concreto y que ya abordaste un poco, pero me imagino que aquí habrás visto que desde la CEPAL y su trabajo en género se está apostando por la sociedad del cuidado, que se traduce en concreto en sistemas y políticas de cuidado atendiendo a la crisis, de nuevo, con el porcentaje conceptual, la crisis de los cuidados que se va a exacerbar en un par de años, o sea, el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas, y que apunta a la división sexual del trabajo y cosas que ya hablaste como el no reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado, ¿ya? Mi pregunta es, ¿cómo lo ves tú? Como en términos de tus investigaciones, de lo que te ha salido, pero también en el contexto de todo este aparataje conceptual que tú manejas y que no es tan simple, no es tan lineal. O sea, nosotros armamos documentos técnicos que no necesariamente van a abrir la atención, porque tienen que ser más lineamiento y los países se acuerdan para eso, en el fondo, cuántas salas vacunas se necesitan, o que este porcentaje del PIB, etc. Pero es muy complejo e implica tensiones. O sea, nuestro trabajo es ir a hablar con cada uno de los estados y decir, ¿sabes qué? Según las proyecciones y tu país, se necesita un porcentaje no menor del PIB, y para eso se necesita un consenso. Ya, o sea, tenemos muchos desafíos, por ejemplo, ya no se habla de gastos, sino inversión en cuidado, como distintas como formas de entrada, pero ahora escuchando encuentro que ahora lo encuentro aún más complejo, porque en el fondo lo que hay detrás hay un paradigma, hay una apuesta, y la sociedad del cuidado que viene de esta institucionalidad y de los estados te dice, lo que queremos hacer es reponer el vínculo social en el centro de la sociedad y la sostenibilidad de la vida, por sobre las cosas, por ejemplo, como la capitalización sin fin, ¿ya? Entonces siento que entra un poco en esta tensión y doble diálogo entre institucionalidad, crisis en el lazo, y que ahora lo va a venir a atender o asistir de alguna forma a la institucionalidad, pero luego entonces choca con esta crisis, o sea, con esta desconfianza en la institucionalidad. O sea, creo que está bastante complejo, me gustaría mucho saber como tu opinión. Me imagino que te has topado ya con el tema, con las temáticas de cuidado, algo ya hablaste, trabajo no remunerado. Ideas, en el fondo, posibilidades de éxito, porque es algo que se va a ir tomando la agenda, porque es una crisis que en el fondo cada vez va a ser más explícita. Para no maltratar a Katia, porque llevamos camino a la 1:30, les propongo una pregunta más si alguien tiene, y si no, Perú. Entre peruanos. Dale, por favor. Y con eso cerramos el espacio para las preguntas. Muchas gracias, verdad, muy interesante la ponencia, y esperamos que esa investigación de Perú salga. Yo tengo una duda, creo que el método que han seguido para proponer esta conversación ha sido muy interesante. Hace muchos años, cuando se hablaba de la globalización y Manuel Castells hacía como gigantesco, ¿no? de la globalización, se hablaba del peligro de romantizar la globalización, ¿no? Y de aquí justamente la globalización, digamos, si la hacemos muy sencilla, es liberalización económica más democratización, y básicamente los mismos puntos que tú abordas ahora. Y tú hablas del desapego, y el desapego normalmente es una reacción a, digamos, a un sentimiento no correspondido, ¿no? Entonces, ¿no era evidente que esto iba a pasar? O sea, ¿no era evidente que iba a suceder un desapego cuando se romantizaba la globalización? Y no sé quién para hablar de Chile, pero creo que como en el Perú, esto se romantizó mucho en muchos círculos sociales, en muchas universidades se auguraban grandes esperanzas. La verdad es que era poco válido, digamos, creer que todo lo que se prometía iba a suceder. Pero también en el desapego, o en el manejo del desapego, en el buen manejo del desapego, se pueden encontrar grandes herramientas para superar
distintas contradicciones. O sea, es natural que vayan a suceder contradicciones, pero saber cómo manejar esa frustración. Yo tengo niños chicos, y no tienen que hacerlos manejar su frustración o lo demás. Creo que eso también se aplica de alguna manera a la sociedad. Ahora, ¿tú crees que hay, digamos, ventajas en el desapego? O sea, quizás tener una sociedad que sepa manejar estas frustraciones dentro de los individuos, pero también dentro de los colectivos, le permite, digamos, manejar mejor, digamos, las expectativas y también tener una mejor conciencia de lo que debe de venir. Y la otra pregunta es, si quizá por no estar manejando bien el desapego, es que los fenómenos populistas se están dando, porque digamos los fenómenos populistas dicen, o sea, estoy resentido con todo y necesito un cambio brusco de la realidad. Y quizá no es el cambio brusco lo que necesitamos, sino simplemente manejar mejor esas tensiones dentro de los cauces que ya están establecidos. Gracias. Bueno, voy a empezar en el mismo orden. Bueno, yo creo que tengo poco contacto con los empresarios. Sé que tengo colegas que tienen mucho contacto con empresarios. No digo que no me hayan invitado alguna vez a alguna cosa, pero no tengo un contacto. Sé que hay gente que hace ese trabajo, es que no voy a hablar de ello. Es más como quizá la política, ¿no? Yo tengo y ahora estoy terminando un pequeño documento que me pidieron, que es como, ¿cuáles son los desafíos para los partidos políticos? Acabo de terminar de escribirlo. Y yo insisto, esto he insistido, pero no, bueno, me he vuelto a ponerlo en ese, a ver si se escucha en algo. Algo que había dicho hace un momento atrás, que es que los partidos políticos tienden a responder a demandas. Y en vez de haber hecho lo que tenían que haber hecho, porque en realidad el problema actual es que la política no logró encauzar procesos sociales. Y una cosa es responder a demandas y otra cosa es responder pensando que vas a encauzar procesos sociales. Son dos cosas distintas. Cuando un partido político piensa que lo que va a encauzar es básicamente la salud, porque va a construir 4 hospitales, es una manera de pensar la política, y otra cosa es tomar en consideración, por ejemplo, para los partidos de izquierda, que la dimensión de lo colectivo se debilitó en este tiempo y que por eso la idea de Estado es una idea muy frágil para la población, porque además se instaló la idea de que yo puedo hacerlo todo y tengo que hacerlo todo por mí mismo, ¿no? Y lo tengo que hacer por mí mismo, porque en realidad, en verdad, esa ha sido la experiencia que han tenido en mucho tiempo. Entonces, responder al proceso social implicaría cosas como, por ejemplo, insistir que poner por una cosa grande en las municipalidades que diga este es el Estado de Chile. Para que la gente se acuerde que ese es el Estado de Chile y no es ¿entiendes? O responder a procesos sociales significaría, en el contexto del ejemplo que estoy dando, que podrían ser miles de ejemplos, en verdad es tratar de insistir siempre en la construcción de colectivo, de la importancia del colectivo, de la relevancia del colectivo, de dejar que tus tecnócratas sean menos guiados por esta cosa más tecnocrática e individual, porque un día lo vas a pagar, que no se pensó en los últimos 20 o 20 y tantos años. Un día ibas a pagar una tecnocracia tan ligada a esta cosa más individual. Entonces creo que hay que dar un giro ahí, que es muy importante, y eso significa entender la sociedad. Yo con lo que me he topado, y eso sí tengo que decirlo, es con el uso de mi trabajo para campañas electorales. O sea, mi trabajo ha sido usado desde la Beatriz Sánchez, yo hasta me acuerdo, iba en el auto y ella comenzó a hablar y dije, pero esto me suena tan conocido. Y en esa época era mucho más fácil decir que era conocido porque, bueno, mis libros todavía recién no estaban tan extendidos. Y un día me topé, hace unos años atrás, con una entrevista al que hace la campaña, al jefe de campaña
el que, no el jefe de campaña, sino al que produce la campaña, el productor de la campaña, de Cast. Señor Valenzuela. Sí, citándome. Cristian Valenzuela. No, él no. Ah. Él como... No, él es un jefe de campaña, no de esta vez, sino de la vez anterior, pero además era el que hace las... Ay, tiene un nombre, se me ha ido, que es el... Sí, el estratega de la campaña, el que hace organiza los contenidos y todo lo demás. Y de repente me encontré un artículo, no me acuerdo si era el Mercurio, la Tercera, donde decía, sí, esta idea la hemos sacado de no sé dónde, de Katia Araujo. Y yo era como, no, porque ninguno de mis amigos me va a hablar. Pero entonces hacen uso de ese tipo de cosas y mucho para cuestiones electorales. Y yo creo que si tuviera que resumir, y luego hay muchas conversaciones que he tenido con varios partidos, o sea, que en realidad encuentro que a mí todas esas investigaciones me las ha pagado el Estado de Chile. Entonces yo me siento responsable de devolver a todo lo que me ha dado el Estado de Chile. Por eso es que es dinero público y mi trabajo es producto de dinero público. Entonces generalmente accedo a las conversaciones de manera gratuita, por supuesto, y todo lo demás, porque es mi trabajo, es una cuestión pública, con los partidos, etc. Pero si yo tuviera que definir cuál es mi impresión después de todo este paso, yo te diría que si tú hablas con un político, tú estás seguro que las cosas van a cambiar mañana, con uno. Porque en el uno a uno la gente entiende, pero las dinámicas de la política no permiten, o sea, uno que efectivamente, como tú habías dicho cuando él hizo la pregunta, hay que hacer una traducción. Estas cosas se tienen que traducir políticamente y los partidos no están haciendo el esfuerzo de tener verdaderos espacios de traducción. No están haciendo el espacio de renovación, ni programática, ni ideológica, de horizonte, y no están haciendo ese esfuerzo. Entonces eso es difícil. Y segundo, las dinámicas en la política son dinámicas muy ligadas a la contingencia. Y como tenemos un país que está sumido en procesos electorales uno tras otro, tampoco hay tiempo. O sea, el Frente Amplio subió al poder, pero el Frente Amplio subió al poder antes de tiempo, ¿no? Todos sabemos que subió antes de tiempo. Subió antes de tiempo, se lo he dicho a ellos mismos, ¿eh? Eso no es ninguna infidencia. Subió antes de tiempo porque una vez que estás en el gobierno, cuando estás metido en estas lides, no tienes tiempo para hacer estas cuestiones. Y hay una razón muy simple. Los partidos políticos son muy pequeños, cada vez más pequeños. Es muy poca gente que tiene que responder a contingencias, cada vez menos militancia orgánica. Una doctoranda mía también ha hecho un trabajo sobre militancia y ahora nosotros estamos investigando sobre militancias, a donde les vamos a ir a hacer la siguiente pregunta: ¿pero por qué milita? Porque como es un milagro usted militando. Ya, eso más o menos es como el sentido. Pero yo diría que es mucho más complejo. Creo que hay una voluntad. No creo que no haya una voluntad, pero también creo que hay cosas que han pasado en el país que uno tendría que recordar, ¿eh? Que creo que hay por lo menos un intento de volver a construir fórmulas para lograr consenso, porque los consensos se lograban de una manera en la época de la concertación. Eso se hizo imposible. Entonces creo que hay todas yo lo siento que es como unas tentativas de ver si se pueden construir o no se pueden construir consensos. Lo que pasa es que es difícil porque las fuerzas más extremas están, que están presentes del lado de la derecha, y la izquierda, que es la izquierda más radical, no está en el campo político, que es lo más riesgoso. Hoy día voy a nombrar 2 veces a Carlos Peña, pero no importa. Se me ha venido, no siempre lo recuerdo, pero hoy día lo recuerdo. Él escribió un texto sobre esa cuestión del Frente Amplio, y él hablaba todo el tiempo de la izquierda extrema o de la izquierda radical, y es como el Frente Amplio, ese presidente, y entonces lo que ocurre finalmente es que es preocupante. A mí lo que más me preocuparía es que hay un sector, ese que no se está encauzando política institucional, eso es importante, pero también porque hay un sector que no tiene representación de la izquierda en el campo hoy de la política institucional.
Eso yo creo que es un tema, pero yo creo que hay cosas como avances que se están haciendo, etcétera, pero creo que es difícil porque para la política está difícil en realidad, como para todos, para la sociedad también está difícil. Respecto a la cuestión de los cuidados, yo no he trabajado sobre eso directamente, entonces no me gustaría decir, he dicho algo sobre algo que ha aparecido en mis investigaciones. Es difícil plantearlo, pero yo quería solamente contar una anécdota que puede ser que no tenga nada que ver, pero quiero decir algo profundo con mi anécdota. Hace muchos años, la CEPAL me pidió yo había publicado un libro sobre autoridad, un libro que se llama El miedo a los subordinados. Y entonces me pidieron, no lo había publicado, estaba por publicarlo, pero sabía que estaba trabajando sobre autoridad. Y me pidieron un documento para que pensara esta cuestión del derecho de los niños y adolescentes, etcétera, desde las perspectivas que yo estaba trabajando. Y yo escribí un documento explicando que teníamos, lo que he dicho, que teníamos que pensar bien que la alocación de poder en un actor necesita un trabajo que es lo mismo que para las mujeres y los hombres, un trabajo en el otro actor. Sobre todo si ese otro actor, que no es el caso de los hombres y las mujeres, tiene tareas sociales que cumplir, como criar, educar, etc. Y hacía todo un argumento de por qué esa parte no se estaba viendo y por qué había que mirarla y por qué era un error insistir solamente en ese lado. El documento fue guardado en un cajón. Nunca más fue discutido, nunca más apareció, y además el documento decía cosas así como, bueno, nos va a costar, porque esto es inevitable que los adultos que están viviendo esto sin nuevas herramientas o retornen a una cosa de autoritarismo muy feroz, porque no saben más qué hacer, o abdiquen de su capacidad de ejercicio de autoridad. Es lo que pasa. Que es las dos cosas que pasan. Pero bueno, es que es como alguien decía, se pueden ver, algunas cosas se pueden ver, pero yo creo que ahí uno tiene que como tener muy presente eso. Cuando uno hace una apuesta, esa apuesta mueve el mundo social y lo mueve de modos que no siempre son productivos, por más que uno tenga buena voluntad. Y yo creo que ese análisis de dónde está el ángulo erosivo, dónde está la potencial erosión, hay que tomarlo completamente en serio. O sea, hay que pensar completamente en serio. Y no sentir que si alguien a uno le dice algo es porque lo quiere criticar y destruir. No, uno mismo tiene que hacer el ejercicio de dónde están estas dimensiones erosivas. Es muy importante pensar en lo que no funciona, en lo que podría salir mal, porque esa es la sociedad. La sociedad, las cosas uno las tira, las envía, y el envío, uno no sabe qué va a pasar con eso, pero uno puede suponer, por teoría o porque ya uno lo vio en otros procesos, que hay cosas que hay que cuidar de qué es lo que va a desordenar y cuáles son las herramientas que tú tienes que entregar para que haya un reordenamiento posible. Como el caso de la autoridad. El caso de la autoridad es que hemos cuestionado las formas autoritarias de autoridad y está súper bien, pero no tenemos nuevas fórmulas consensuadas. Entonces estamos perdidos. ¿Y por qué no tenemos fórmulas consensuadas? Bueno, ya, entonces, esto es todo un rollo. Eso. Y bueno, finalmente sí, yo creo que hubo demasiado entusiasmo con la globalización, pero yo creo que no necesariamente es mi caso, porque creo que todos los que investigamos, hacemos investigación social, probablemente todos estamos disculpados, porque todos los que hacemos investigación en las sociedades, ¿no? Todos hemos sabido desde siempre que cuando tú vas y hablas con los individuos, su gran referente es el marco nacional. O sea, no hay ninguna manera que tú hagas investigación y que los individuos tengan como referente lo global. Es falso. Incluso lo global es tamizado por lo nacional y por lo local. Entonces, hubo un entusiasmo, creo, de pensar que podían haber esta manera en que el Estado-Nación, un odio al Estado-Nación también un poco grande, y yo creo que ahí se descuidaron
el hecho de que las personas necesitan anclajes existenciales y la identidad nacional, quiera uno o no, es un anclaje existencial. Uno puede encontrar de que a uno no le gustan los vasos quinceros y que odia todas esas, está bien, pero la identidad nacional, o sea, los elementos de identidad en un mundo de tan grandes incertidumbres es un elemento que necesitamos anclarnos de alguna manera, y mientras más incertidumbre hay, más necesidad de anclarnos, y eso yo creo explica mucho el éxito de los nacionalismos hoy, porque cuando tú desanclas, ¿no? Produces ese desanclaje, estás dejando sin anclajes existenciales a la gente. Entonces, de nuevo, ¿qué dimos a cambio? No mucho, pues, ¿no? No hubo mucha construcción de qué a cambio me podría anclar existencialmente. Yo hice una investigación sobre eso. Claro, hay algunas cosas. El sueño de irse a vivir al sur. 95% de este país se quiere ir a vivir al sur y es su sueño. El sueño de no tener jefe lo entendió la Lotería Nacional y tiene su concurso ese de Chau Jefe. Ellos sabían antes que cualquier sociólogo que aquí el sueño era Chau Jefe. Otras formas, pero esa es una fórmula que yo encontré que era muy importante y que no tenían cómo asirla, pero que era como la cordillera, o sea, cualquier cosa que te diera un anclaje de algo de pertenencia, ¿no? Y ahí creo que el tema de la globalización no te da pertenencia. Y globalización más incertidumbre por el modelo económico, era mucho más difícil. Si el desapego puede tener un lado positivo, la verdad es que yo no sé, porque en realidad los procesos sociales uno los mira y después la sociedad hace lo que tiene que hacer con ellos, y a veces pueden tener aristas positivas o no, pero lo que ahora hay es que el desapego lo que tiende a hacer es borrar la idea de lo común, y tiende de lo común, del mundo en común, ¿no? Entonces tiende a haber la idea de que tengo que proteger mi mundo con los míos, pero no el mundo en común con los otros, ¿no? Ser un extra... yo, como para graficarlo, yo hice una investigación sobre las calles, y yo creo que una de las como conclusiones más importantes de esas cosas para mí era que aquí, ¿no? Porque en Europa te hablan del anónimo, ¿no? Los anónimos que se desplazan por Berlín y París, y entonces tú eres un anónimo, y la gran ganancia de la modernidad del anónimo. Acá, si eres, así, pasar por la calle así como un anónimo es una amenaza, y la gente todo lo que quiere es que lo reconozcan en algo, ponerse la cosa que dice Entel, si van a ir por el barrio alto, ¿no? Hay algo de mucha amenaza de ser un anónimo para el otro, y de mucha amenaza de lo que es el mundo, de lo que no son los míos. En los sectores populares, por ejemplo, nosotros encontramos que la gente lo que más feliz lo hacía era llegar a su casa y ponerse buzo, porque en el barrio alto tú no puedes usar buzo, pues. Porque no vas a caminar por el barrio alto al buzo, porque te van a discriminar y van a sentir que tú eres un delincuente de todas maneras. Entonces, su regreso al barrio, ¿no? A sus barrios o a las poblaciones, ponerse buzo y estar entre los como yo, es esencial. Pero no cruzan la ciudad. Y esas no son investigaciones mías, todas las investigaciones de traslado, la gente no se mueve mucho ni se traslada de un lado a otro en esa ciudad. Se quedan solamente para trabajar, sino todo se queda en el mismo lado. Entonces, por ahora yo no veo cuál sería lo positivo del desapego, pero como, quién sabe, habrá que ver qué hace la sociedad con eso. Lleno de pistas, lleno de pistas, le decía, está lleno de pistas lo que ha contado. Muchísimas gracias, Katy. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también. Está muy interesante. Muy interesante.